Ya estamos, de vuelta en Mesa Central, claro que sí, con en la pantalla del 13 y en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas, y nuestra invitada, la ministra del Trabajo, Janet y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Oiga, partamos con el trabajo primero. 40 horas, ¿es verdad que lo quiere sacar para el 1 de mayo? Sí, porque claro que falta sí. muy poquito para el 1 de mayo. Falta poco y ha estado mucho tiempo en el Congreso Nacional, estuvo cerca de 5 años desde que lo presentaron. Desde que se presentó, claro. Acuérdese que lo presentó Carol Cariola, Camila Vallejo, nuestra diputada y hoy día nuestra ministra. Al final del gobierno de Bachelet. Claro, y de ahí tuvo, como yo diría, tensiones en nivel bastante fuerte en algún minuto. Una controversia, sí, pues hubo un contraproyecto del gobierno de Piñera 2 también. Bien después, porque al principio hubo de parte del gobierno del presidente Piñera oposición directa, que se legislara las 40 horas, con incluso algunas caricaturas que dieron vueltas como meme, no sé si se acuerda, que alguien estaba diciendo el tiempo se tenía que ir, no terminaba los partidos. Bueno, esas cosas pasaron, pero el apoyo, hoy diría yo, muy mayoritario de la ciudadanía le dio un nuevo impulso y además el presidente Boric nos encargó también poder conversarlo con la oposición. Y en eso estuvimos en todo el trabajo previo, ¿eh? Me acuerdo cuando entramos al gobierno con el presidente Boric, Iván, todos los días los periodistas me preguntaban, ¿y cuándo van a presentar 40 horas? Entonces nosotros le decíamos que muy pronto porque estábamos preparándolo. ¿Ya? Y en esa preparación con los sectores productivos, con los empleadores de los distintos sectores productivos, con los trabajadores y también con trabajo previo parlamentario, hoy día podemos decir que ha sido una tramitación mucho más rápida. ¿Y cómo lo hizo? Porque hasta los empresarios estaban de acuerdo. Estaba Juan Sutil cuando era presidente de la CPC. Sí, claro. Estaba a favor, sí, digamos. Sí, valoramos estaba en la mucho... mesa al lado suyo, cuando me acuerdo. Sí, además entregamos sellos 40 horas y juntos. entregan sellos 40 horas. Sí. ¿Cómo lo hizo, Bueno, yo creo ¿Cuál que... es el secreto ahí? El presidente nos mandató a hacer un proceso participativo. Y eso en el mundo laboral, Iván, tiene una bajada bien concreta, que es construir desde el diálogo social, tripartito. Entonces, no es conversar con todo el mundo, sino que con quienes representan a los trabajadores, con quienes representan a los empleadores, en un proceso que la OIT también supervisa, supervigila, acompaña, por decirlo de alguna forma. Por eso es importante que tanto empleadores como trabajadores estén organizados, porque les da también un poder de negociación y de diálogo, de articulación muy relevante. Ya estuvo la CPC, la CUT, y además hicimos cerca de 200 mesas técnicas con centros de estudio, sí, porque con además expertos. Están las pymes, o sea, igual es bien además un las ecosistema pymes. bien complejo, Sí. digamos. Yo diría que casi todas las pymes estuvieron en disposición de llegar a un buen acuerdo. Algunas no, un par de organizaciones de pymes no. Pero bueno, ha sido también parte de un proceso más histórico, ¿no? Vamos a tener oportunidad de hablarlo probablemente a fines de abril o en mayo, cuando porque esto la idea es promulgarlo para el 1 de mayo. Pero en términos prácticos, ¿qué significa? Y el martes se vota en el Senado, en la sala. Martes. Claro. Y de ahí se va a la Cámara. Y de ahí se va a la Cámara, pero quisiera contarle además que de Trabajo y de Hacienda salió con apoyo unánime. Así ¿de la comisión? Sí. Unánime. Unánime. Hay pocas cosas unánimes últimamente, así que es una buena noticia. Bueno, yo creo que el senador Coloma lo decía, ¿no? Los incentivos a no llegar a acuerdos son más que los incentivos a construirlos. Sí. Pero en este proyecto sin duda ha sido vital el apoyo de la ciudadanía. Sin eso yo creo que habría sido más difícil construir un acuerdo. Ya, o sea, el mundo político se dejó permear, digamos. Se sensibiliza, claro. Lo que pasa es que es un proyecto muy bueno, Iván, porque imagínese, da muchas posibilidades a las personas para tener una vida de mejor calidad. Pero además, en el proyecto de la indicación que presentamos por disposición del presidente Boric, nos hacemos cargo también de las distintas realidades productivas. Entonces, se aborda la reducción de la jornada de 45 a 40 horas, la ordinaria. Claro. De los trabajadores que trabajan en la semana, ¿cierto? Que van a la oficina, vuelven, van al taller, vuelven. Se aborda luego las jornadas especiales, que son las que están precisamente reguladas en el código. Por ejemplo, trabajadora de casa particular. Y ellas van a tener un régimen de 45 a 40 horas las puertas afuera, y las puertas adentro van a tener un régimen de días adicionales de permiso. Claro. Que compensen porque es muy difícil el tema de la jornada. Y después se aborda el tercer tipo de jornada, que se llaman excepcionales, que son calificadas por la Dirección del Trabajo. No están especialmente reguladas en el Código del Trabajo. Ya. Y en esas, por ejemplo, el típico caso es el de los trabajadores de minería, que elaboran en los campamentos. Claro, que elaboran 14 por 7, claro. Tienen esas jornadas como... Entonces, reducirle la jornada a ellos.
es como quedar una hora más mirando el cielo el trabajador en el campamento arriba, no tiene mucho sentido. Se compensa de otra manera, digamos. Hay que tener continuidad operativa, porque la economía también hay que cuidarla y el empleo, por eso también tiene gradualidad esto. Por eso, en términos prácticos, ¿esto se aplica gradualmente? Sí. A partir de el proyecto tiene una gradualidad gradualidad máxima, que es de 5 años, que significa que al primer año del proyecto vamos a estar en 44, de la ley más bien dicho. ¿Ya? Al tercer año vamos a estar en 42 y al quinto en 40. Ya. Pero en esto también quiero ser bien clara. No se hizo, digamos, espontáneamente. Nosotros levantamos estudios de cómo era la jornada, las reducciones de jornada en el resto de los países OCDE. Y lo que vimos es que se hacían con diálogo con los sectores productivos, pero además con una gradualidad que permitiera al empleo y a los salarios, a los niveles de salario irse ajustando. Ahora bien, esto es un mensaje para los empleadores de nuestro país. Este es un plazo máximo. Y todos quienes se puedan anticipar son muy bienvenidos. De hecho, por eso ustedes están entregando el este sello 40 horas, porque son claro. empresas que ya están en esa jornada. Incluso sin que hoy día sea ley. Muchas empresas, y sobre todo pymes, Sí, es lo que sí, nos ha llamado más la atención porque... porque había una de las organizaciones de pymes que está que reclama, que se opone. Sí, pero ellos como que siempre se han opuesto a todo, como incluso yo diría... incluso en los años 70. Entonces no me extraña mucho porque hay algunas personas para las cuales nunca es necesario hacer cambio en el país. Lo bueno es que aquí la mayoría ciudadana encontró con la mayoría parlamentaria casi unanimidad. Esperamos que del Senado salga bien despachado. Ministra, usted tiene confianza en que esto sale luego en las próximas semanas, y de ahí viene, claro, va a venir un proceso que es el de la interpretación, de la Dirección del Trabajo, de muchas cosas. Ya ha habido algunos conflictos últimamente porque la Dirección del Trabajo está haciendo algunas interpretaciones que los sectores regulados dicen, por esa misma legislación, dicen se está cambiando el espíritu de la ley. Un caso típico es el de la legislación sobre aplicaciones. ¿Qué está pasando en la Dirección del Trabajo y por qué por qué se da esa controversia, digamos, de esas interpretaciones que a veces, yo no soy abogado y menos laboralista, pero da la impresión de que quienes reclaman tienen un punto en respecto de que se está extralimitando la interpretación? Bueno, la Dirección del Trabajo actúa en base a criterios técnicos y lo que hace precisamente es darle bajada a la ley. Y de hecho 40 horas va a tener que darle bajada a varias cosas también. Claro, porque surgen cosas que no están previstas, digamos. Claro, ahora en el caso en particular del dictamen de las aplicaciones, entiendo que Uber Internacional, que además se agenció, digamos, sendas páginas en la prensa escrita en nuestro país a propósito del dictamen que todavía ni salía, estaba en borrador, digamos, ha presentado algunos recursos en los tribunales y los tribunales tendrán que resolver, pero el ánimo de la Dirección del Trabajo es cumplir con un criterio técnico, el mandato que la ley le da, y que es proteger los derechos laborales de los trabajadores, y en eso su director, Pablo Centeno, ha sido una persona extremadamente cuidadosa, digamos. Pero no es la labor de Pablo Centeno, el director del Trabajo, reinterpretar la ley, digamos. Por supuesto que no. Ese no es el punto, ¿no? No, para nada, actúa dentro del marco legal, y si hay alguna cosa que corregir siempre vamos a estar disponibles, y es bueno que esto lo resuelvan los tribunales para que se zanjen y despejen dudas. ¿Usted descarta que haya ocurrido eso, que el director del Trabajo haya reinterpretado la ley? Yo confío plenamente en la capacidad de los funcionarios de la Dirección del Trabajo encabezados por su director, porque entre otras cosas creo que el rol de la Dirección del Trabajo hay que cumplirlo bastante esencialmente, ¿no? Y que es resguardar los derechos de los trabajadores. Muchas veces, Iván, hay tensiones en nuestro país respecto de las coberturas, los derechos que le asisten a los trabajadores, y la verdad es que mientras tengamos un mejor resguardo de los derechos laborales, seguramente vamos a también poder construir una sociedad más cohesionada socialmente. Lo digo porque, por ejemplo... Con menos conflictos a veces son microconflictos, digamos. Sí, muchas veces incluso en ciertos sectores se levantan alertas respecto de que el empleador, como le asiste el deber de protección a los trabajadores, va a tener que hacer determinados gastos, por ejemplo, en elementos de protección personal. Ahora mismo en el tema de las aplicaciones, ¿no? O del registro, de hacerse responsable del registro de los vehículos motorizados. Claro. O sea, hay varios elementos, el acceso a la seguridad social de los trabajadores, de eso estamos hablando, eso es lo que aquí está en juego, ¿no? Pero si uno lo ve en trayectoria, si el país no construye seguridad social y no construye elementos así, va quedando en la absoluta desprotección.
Lo digo porque, por ejemplo, hace muchos años atrás en nuestro país tenemos el seguro de cesantía desde el 2002 y pucha que nos sirvió la pandemia, Claro. que combina capitalización individual o ahorro individual con un sistema mixto y solidario. Desde los años 60 tenemos una ley de accidentes del trabajo, que es de reparto, solidaria, que apoya a los Y trabajadores. si no hubiéramos invertido en eso, nos habríamos encontrado en la pobreza, en el fondo. Totalmente. Entonces, tenemos la posibilidad de construir cosas nuevas para los trabajadores con diálogo social, con gradualidad, pero de hacerlo, no dejar esa convicción de lado. Ya que mencionó lo del seguro de cesantía, hay algunos que dicen que es la clave. Ese modelo es la clave para destrabar el tema de pensiones. ¿Usted lo ve así? Yo creo que es un modelo muy interesante que recoge bastante los elementos o sea, al revés, el proyecto le recoge bastante elementos de esa experiencia, pero que, por cierto, también puede tener otros elementos más que puedan ir perfeccionando el debate. Claro, porque el seguro de cesantía lo administra un ente privado. Sí, por una licitación. Que se lo gana por una licitación. Sí. Y al mismo tiempo la contribución es mixta, como dice usted. Sí. Es del empleador, del trabajador y del Estado. Claro. Mira, me gustaría comentarle dos cosas al respecto. Cuando se discutió el seguro de cesantía, igual hubo sectores que se opusieron. Claro. Sectores ligados a los empleadores en ese momento y que tuvieron cierto eco en parlamentarios de la derecha. ¿Ya? Que indicaban que con este instrumento se iba a hacer un daño enorme a la economía, al empleo y se pronosticaban ciertos desastres de futuro, digamos, que por cierto ninguno de ellos no solo ocurrió, sino que en definitiva se terminó transformando en una herramienta muy importante precisamente para apoyar el empleo y para apoyar a los empleadores cuando tuvieron que cerrar, por ejemplo, con motivo de la pandemia y las leyes de cuarentena y todo eso. De cuarentena, claro. Entonces uno tiene que mirar estos temas como en trayectoria. Yo creo que es legítimo hacer críticas, pero también hay que mirar en base a la evidencia. Y ha sido un instrumento bueno, sólido, importante. Ya, se lo pregunto porque parte de las críticas que hay para el proyecto de pensiones, del que usted lleva adelante en la negociación, es los límites, la gobernanza del ente que va a no solo administrar las pensiones, sino que además va a hacer todo el trabajo administrativo y también el trabajo de inversión eventualmente, si es que así corresponde, de la parte estatal, de la parte de reparto. Claro, lo que pasa, Iván, es que a la AFP les interesa que el negocio se les mantenga intacto, ¿no? Y uno puede, desde el punto de vista de ellos, entenderlo, ¿no? Porque imagínense los últimos... son solo las AFP los que dicen eso. Los últimos reportes indican que ganaron el año pasado 539 millones de dólares. Entonces, ganan, ¿cierto?, con motivo de las comisiones. El tema es cuando ponemos el foco en los pensionados y en el aumento de pensiones. Entonces, ¿cuál es la idea? La reorganización de la AFP. Ya, pero espérese, yo le estaba preguntando una cosa que no solo plantea la AFP y usted solito se metió en la AFP. Lo que me recuerda es que el otro día la fue a ver la nueva presidenta de la Asociación de AFP. Sí, claro, fue la nueva Paulina directiva de la Yancich. Asociación de AFP, encabezada por su nueva presidenta. Es que era una reunión protocolar, todos dijeron que era una reunión protocolar y usted, después de eso, mandó una declaración diciendo que el proyecto era para eliminar la AFP, lo que fue considerado poco protocolar, digamos, porque se molestó, parece, por la reunión. Lo que pasa es que esta conversación, bueno, de hoy vamos a después reorganización industrial. Después nos devolvemos. Lo que pasa, Iván, es que esta conversación, mire, me ha tocado asistir a conversaciones con la Asociación de AFP, yo diría, con sus 4 últimos presidentes en distintos periodos y en distintos roles que me ha correspondido cumplir. Como jefe de gabinete de un ministro, un subsecretario, como subsecretario, ahora como ministra. Y lo único que uno puede sacar como en conclusión es que la disposición de la industria, agrupada en la asociación, porque habrá que ver qué piensa cada AFP de esto, es que las AFP no se tocan. El punto es qué es lo que pasa con los pensionados. Entonces, y no han cambiado de posición en todo este tiempo. La verdad yo no he visto... Mire, yo estuve con Rodrigo Pérez Maquena, que fue presidente, estuve también en algún minuto participando en reuniones donde está Andrés Santa Cruz, la misma señora Alejandra Cox, y creo que hay como un relato que pone el centro, ¿cierto?, en su negocio, que es un tema para ellos muy legítimo, digamos, pero el interés del gobierno está puesto en los pensionados. Ahora acabo de lo que recibir... usted ve es inflexibilidad en las AFP. Eso es lo que la molestó. O sea, más que molestarme, porque no es un tema como personal, lo que veo es un riesgo, digamos, importante, porque cada vez que las AFP se han opuesto, coincidentemente ha sido difícil sacar adelante los cambios. Y así ha sido cuando se presentó la propuesta de AFP estatal, así fue después cuando se presentó el seguro social que creaba la propuesta de la presidenta Bachelet, y hoy día estamos en un tercer escenario en el cual esperamos poder llevarlo adelante, ¿no?
Desconozco si en el gobierno del presidente Piñera fueron las mismas AFP, por eso no lo menciono, digamos, Ya, yo no era parte del Ejecutivo. Ese proyecto tampoco resultó, digamos. Claro, tampoco resultó. Yo creo que hoy día todas las industrias o todos los ramas de negocio, por decirlo de alguna manera, pueden tener sus legítimas aspiraciones, pero una industria que se provee a sí misma 539 millones de dólares en ganancia, con montos de pensiones que en enero del 2023 hicieron que las mujeres se jubilaran con una mediana de 44.000 pesos, en realidad no resiste más, ¿no? Y uno esperaría mayor disposición al diálogo. El libreto repetido no da resultados. O sea, digamos, las AFP, porque también ayer había una entrevista a usted en el Mercurio, sí, donde decía que nadie no están proponiendo soluciones, que solo proponen, solo llevan críticas. Han llevado, sí, pero en realidad no le han dado ninguna. No, es que en realidad... ¿Ningún comentario al proyecto propiamente tal? Sí. No me refiero en eso a la asociación de FP, porque en realidad el debate y las propuestas como gobierno la esperamos de quienes representan a la ciudadanía, que son los parlamentarios, y que entendemos que los próximos días nos van a presentar una propuesta. Ahora, su opinión, la opinión de la asociación de FP sobre el proyecto, no lo hemos recibido, ni tampoco se lo presentaron al Congreso. Fueron citados en 2 ocasiones al Congreso Nacional. ¿Y no fueron? No, no fueron. Pero Alejandra Cox ha ido, digamos. O sea, cuando a lo mejor en otros proyectos, en sí. Otros proyectos. Pero en este proyecto que reforma pensión del país, que es muy importante, no fueron. Ahora, en la asociación de AFP dicen que el proyecto plantea riesgos que hoy no se están considerando. Y el gobierno sabe que su proyecto no es sostenible. Sale ayer junto con su entrevista, sí, claro. ¿Lo vio? Sí, lo vi. Bueno, nosotros vamos a dar el debate en el Parlamento, que es donde están las instituciones democráticas, y por cierto el proyecto no solamente... ¿Ah? No por la prensa. O sea, no solo eso, si igual se puede debatir algunos temas sobre la prensa, pero ¿quiénes son los relevantes en este debate, digamos? Y para el gobierno los primeros son los ciudadanos, digamos, los cotizantes, los pensionados, y por cierto los actores que son quienes estamos convocados a llegar a un buen acuerdo en pensiones. Ya, o sea, si hay un acuerdo se va a dar en la mesa técnica, digamos. Se va a dar en el Parlamento, Iván. Yo creo que hay algo en lo que nosotros, de la trayectoria de lo que hemos hecho como país, tenemos que sacar, como se dice, lección. Es que aquí los instrumentos o las formas, las modalidades en las cuales construyamos el acuerdo no es lo relevante. Lo relevante es llegar al final y construirlo. Y aquí hay un incentivo muy importante en todos nosotros, en que si esta reforma pasó pendiente el gobierno de un signo político, de otro, y hoy día está en una tercera coalición de gobierno, es que es una reforma que no es para un gobierno, es una reforma de Estado para el país. Estado, claro. Y eso es lo que tiene que primar. Esperando. Ya, y usted ahora plantea, igual que el ministro Marcelo en la tributaria, que no hay líneas rojas. ¿Qué significa exactamente que no hay líneas rojas? O sea, que todo se puede discutir. Siempre que esa propuesta que nos hagan llegar, en los sectores que así lo estimen, suba lo mismo más el monto de las pensiones. Si esta no es una propuesta para la ideología de alguien, esta es una propuesta para subir pensiones. O sea, la línea roja es que las pensiones, que echa la ley, suban las pensiones automáticamente, y no a 10, 20, 30 o 40 años. Lo que pasa es que, claro que sí. Ese es el concepto. No, y que suban sustantivamente, Iván, porque... No que suban poquito. Porque, ¿sabe por qué? Porque el 72% hoy día de las pensiones están bajo el salario mínimo. Y con esta propuesta de pensiones... vamos a quedar con nuestra propuesta como gobierno, quedaríamos aún con el 50% de las pensiones bajo el salario mínimo. Entonces estamos hablando de niveles bien bajos de pensiones. Sí, claro. Sí, por tanto, el aumento no puede ser un poquito, tiene que ser un aumento sustantivo. Y parte de eso ya se solucionó con la PGU, o técnicamente está solucionado porque hay que financiarla, digamos. Sí, no, pero estos datos que le entrego son con la PGU considerados. Ya. Que está el 72% bajo el salario mínimo. Ese es el problema que tenemos. Claro, porque la PGU solo soluciona hasta ahí, hasta los 194. Autofinanciadas son muy bajas. Entonces hay que intervenir también en el pilar contributivo. Ya. Dicho eso, si tienen que subir de manera importante las pensiones al tiro, digamos, de inmediato apenas se promulgue la ley, eso significa que no hay otra que echarle mano a parte de las cotizaciones, digamos. De la manera en que está previsto en el proyecto. Yo lo diría en otros términos. Sí, probablemente echarle mano suena feo, digamos, pero es crear esa plata social, para financiar, digamos. Crear un seguro social, Iván, sí. Lo que pasa es que nosotros, como hemos estado 40 años en la caja solamente de la capitalización individual y la AFP, es lo único que hemos conocido varias generaciones, ¿no? Pero si uno lo mira, es lo más extremo que hay. Porque en el fondo decirle a las personas, usted soluciónelo como pueda.
Y ojalá que tenga la suerte de tener unos hijos que se hagan cargo de usted, o unos vecinos, unos amigos o alguien más que la pueda ayudar. Pero en realidad la seguridad social se crea para algo completamente distinto, para apoyarse entre todos. ¿Qué es lo que hace el proyecto? ¿Ya? Es un sistema mixto. Mantiene completamente la capitalización individual, a las personas no pierdan cuidado que sus fondos no los va a tomar nadie, incluso lo van a poder heredar si así lo estiman. Que es el 10% que cotizamos todos ahora, digamos. Sí, y crea un seguro social con una cotización que hoy día no existe, entonces nadie se la está quitando a nadie y le va a llegar a todos además. Lo que sí que si hay otras fórmulas para ese seguro social que suban sustantivamente el monto de las pensiones, estamos de acuerdo. Lo que no podemos hacer, y yo creo que en eso también hay una amplia mayoría, salvo sectores más extremos, es que esto pudiera postergarse y ir toda capitalización individual, porque eso demoraría el aumento en el monto de las pensiones. Claro, porque eso provocaría que fueran 40 10, 20, años. 30 o Claro, 40 años sí, en el caso más extremo. Sí. ¿No? Y este proyecto busca subir las pensiones en atención además al número de años cotizados, Ivana. Yo quiero decirlo porque, por ejemplo, para mejorar el 1.400.000 jubilados que tenemos hoy día, que no los podemos dejar en el sacrificio. O sea, ¿qué tipo de sociedad seríamos si regulamos hacia adelante y nos olvidamos de los que han pagado el costo de toda esta transición? Claro. de las cajas a la AFP? No es que con mi plata les vayan a dar algo y yo nunca más voy a recuperarla, sino que lo que va a ocurrir es que se va a hacer un aporte a esos jubilados que luego yo, como cotizante actual, lo voy recuperando también, pero en atención al número de años que ellos cotizaron. Entonces, esto es un incentivo a la formalidad y a la cotización. Ahora, con todo lo dicho, y en materia de reorganización de la industria de las pensiones, donde esperamos como gobierno que transitemos un sistema donde haya un servicio público, que haga toda la parte administrativa, y donde ahora sí las personas puedan elegir entre un inversor público y privado y tengan verdadera libertad de elección. ¿Ya? Esperamos que todos estos beneficios que hoy día, ¿cierto?, se obtienen por parte de los dueños de la AFP, se transfieran también como beneficio a los afiliados. ¿A través de qué forma? Menores comisiones. Claro, hay una parte de esos 500 millones de dólares teóricamente que se van a traspasar. Ahora, pero técnicamente, si usted me dice, ya establecimos cuál es el concepto, que las pensiones suban, ¿a cuánto debería subir? ¿Qué tasa de reemplazo debería lograrse con un proyecto para que sea satisfactorio para usted y para el gobierno? Sí. El dato de las tasas de reemplazo ha sido un debate bien interesante en Chile, porque como José Piñera, ¿cierto?, habló de una tasa de reemplazo que nunca se cumplió y después además, siempre me acuerdo de una noticia que decía que el 1 de enero del 2020 parece que era los chilenos iban a recibir claro, el 100% de sus pensiones. Igual era buena. Claro. Entonces el 1 de enero todo... No fue. No pasó. Claro, la tasa de reemplazo tiene que ver mucho con el nivel de suficiencia de la pensión, Iván. No es una tasa de reemplazo que uno debiera pensar en términos únicos. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque es evidente que... Si es muy bajita la pensión... Por supuesto, tiene que ser una tasa de reemplazo más alta. Pero claro, nunca va a ser el 100% porque si no es absurdo. Nadie cotizaría. Claro. Y por otro lado, a los sectores más altos, ¿cierto? Por ejemplo, los que están por arriba del tope imponible, esa tasa de reemplazo también es más baja porque... Claro. Hay una parte importante de su salario que no cotizó. Exactamente. Claro. Entonces hay ahí... Pero del tope, incluso del tope imponible, ¿hablamos de tasa de reemplazo cercana al 70%, por ejemplo? En la mediana de todos los cálculos del sistema, o sea, de los que cotizan poco, mucho, podría bordear el 70%, que son los informes que se han entregado al Congreso Nacional. Ya. Pero esto hay que mirarlo con cada uno de los casos como señalado. O sea, aquí lo más claro que le podemos decir a las personas, porque esto es un compromiso de largo plazo, es que si las personas cotizan, van a tener un seguro social que los va a acompañar. Además de su ahorro personal y además de la PGU. Ese es el dato concreto. Hay varias otras preocupaciones, pero hay una preocupación muy fundamental que es la gobernanza de todo este sistema y la posibilidad de que el gobierno, el fisco, se haga de los fondos de alguna manera. Sí, esa discusión. Y claro, hay una la bruta, que es a la Argentina, digamos, que expropiamos todos los fondos y todo eso. En fin, ya, esa es una. Pero hay otras que son más sutiles, digamos, que es la boliviana, por ejemplo, que es, ¿sabe qué? Solo puede invertir en fondos del gobierno. Claro. En bonos del Estado. Y hay una aún más sutil que es sacar los límites de inversión en bonos del Estado. ¿Qué se está pensando en esa línea para evitar el riesgo? Sí.
Sí, bueno, hay decir dos cosas, ¿no? El proyecto tiene varias normas que buscan precisamente resguardar que las pensiones se usen para pensiones y no para otra cosa. Se limitan también los efectos que podría tener una competencia desleal si es que el Estado también invierte y tratando de que esto sea en una igualdad de condiciones. Como por ejemplo el Banco del Estado, ¿no? que tiene igualdad de condiciones respecto a la banca privada. Respecto a la banca privada, sí, claro. Pero lo segundo es decir que en Chile en muchos espacios ya está el Estado invirtiendo y nadie tiene esta preocupación. Es raro, porque a la inversa o en el contrafactual a nadie le preocupa que 5 empresas tengan o 6 empresas tengan más del, no sé, administren un fondo que es equivalente al 70% del PIB, que son las AFPs que administran el fondo de pensión. Entonces, yo llamaría que todas estas cosas, así como tratar de caricaturizar algo para un lado, caricaturizar algo para el otro, lo dejemos atrás y pensemos en los pensionados del país, porque hay espacio. Ya, pero debería el proyecto tener resguardos para ese tipo de cosas. Y hay espacio de mejora completamente y han habido muy buenos aportes. En la Comisión Trabajo se hicieron cerca de 40 exposiciones. Yo lo señalaba también ayer en el medio que usted comenta, por ejemplo, de Eduardo Engel, una excelente exposición, seguro vamos a recoger varios elementos ahí, de la exministra del Trabajo del gobierno del presidente Piñera, María José Saldívar, sí. También, por cierto, y de Paula Benavides y de Rodrigo Valdés, que fue ministro de Hacienda, que son, como diría yo, los que más recuerdo, ¿no? Pero muy buenos aportes y tenemos la disposición. El punto es que esto tiene que permitirnos llegar a un acuerdo creando un sistema mixto, sacando a Chile del extremo, para subir pensiones ahora. Ese es el objetivo, no otro. Subirlas y un buen monto porque estamos muy en deuda, Iván, muy en deuda. Muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día acá. Muchísimas gracias a ustedes.